en principio vincula a sindicalistas de base y al Frente Sindical Obrero de Canarias. Por lo tanto, esta será una fecha para nosotros histórica del nacimiento de esta organización y esperamos que lo sea también y del lugar, que lo sea para toda la clase trabajadora del archipiélago. Bueno, el nacimiento de esta organización, de esta nueva federación, no sé si hay que profundizar mucho y explicar mucho en la situación que atraviesa Canarias, que la lleva atravesando hace ya muchísimo tiempo, pero la situación es preocupante, tremenda y muy difícil para las familias trabajadoras, ¿no? Si bien es cierto que bueno, tenemos el conflicto internacional que supone la guerra, que viene a empeorar las condiciones económicas, las condiciones sociales, su repercusión en la economía mundial es tremenda, y cómo no, en una economía dependiente, interdependiente como la economía canaria, un territorio frágil, un territorio alejado, pues nos preocupa muchísimo porque evidentemente su repercusión, como les decía, es mucho mayor. Estamos en la línea de defender que en Canarias existan los recursos, los medios legales que permitan que Canarias, este tipo de crisis, la anterior fue la pandemia, obviamente, y la respectiva crisis cíclicas que va teniendo el sistema capitalista cada vez en menos tiempo. La del 2008, cuando no habíamos terminado con la del 8, casi empezamos con la del 12, 13, y estamos en una situación que no termine nunca. Y que no termine nunca lo demuestran los datos. No solamente es una afirmación más o menos consensuada o más o menos una especie de consigna, ¿no? Lógicamente en esta rueda de prensa no vamos a estar sobrecargando de datos que son sobradamente conocidos, pero sí de alguna, más que un dato, de alguna paradoja, ¿no? Cuando esta situación no existía, esta situación de crisis económica internacional no existía, cuando no existía tampoco la pandemia ni se le esperaba, afortunadamente, cuando estábamos en el 2016 con entrada de turismo cerrando la cifra de facturación en torno a los 15.500 millones de euros, la situación de desempleo en Canarias nunca bajó del 25%. Es decir, que cuando el sector del negocio turístico en el archipiélago, que representa, como ustedes saben, el 35% aproximadamente del Producto Interior Bruto, cerraba con cifras como las que acabamos de comentar, el paro continuaba exactamente en los términos que acabo de decir, en torno al 25%. El paro. Pero la situación social no era mucho mejor. Los informes de Cáritas que salen anualmente nos decían ya en aquel momento que en torno a 800.000 canarios y canarias, de una población de 2.200.000 aproximadamente, 800.000 personas se encontraban y se siguen encontrando en alguno de los niveles de riesgo de pobreza. Y de ellos en torno a 300.000 personas se encuentran en zonas de pobreza severa. Esto no quiere decir que hay un problema estructural grave. No es un problema, en fin, sobrevenido, un problema, bueno, de una crisis internacional determinada, una pandemia, pues no. En el año 16 no ocurría nada de esto, afortunadamente. Pero, sin embargo, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo de nuestro pueblo eran las que acabamos de decir, que son los datos oficiales y que están al alcance de cualquiera. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que, indudablemente, no se trata de situaciones sobrevenidas y de situaciones que no podemos controlar, como las crisis económicas que pueden ahora mismo estar azotando a la sociedad debido al encarecimiento del gas, el encarecimiento del crudo, del petróleo, en fin, ¿no? A esta situación que conocemos y sufrimos todos y todas, ¿no? Sino a razones que podrían ser corregidas. Y en el sentido de que podrían ser corregidas, defendemos que Canarias se dote de algún tipo de legislación laboral, de un marco que sea capaz de regular las relaciones laborales en el archipiélago, teniendo en cuenta las especificidades que el archipiélago tiene: lejanía, fraccionamiento territorial, interdependencia económica importante, exterior, en fin, esas condiciones. Y esto no es una ocurrencia que a nosotros se nos haya, en una noche de luna llena, se nos haya planteado, ni muchísimo menos. El régimen económico y fiscal de Canarias es un instrumento poderosísimo
que riega de bonificaciones fiscales, exenciones fiscales, subvenciones al mundo empresarial básicamente, también en otros aspectos, pero al mundo empresarial básicamente. En concreto, el artículo 27 de ese régimen económico fiscal, como saben me refiero a la Reserva de Inversiones de Canarias, acumula miles de millones de euros que son impuestos no pagados. Mientras la situación social de Canarias es la que brevemente, en 2 pinceladas, acabamos de describir. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, y preguntamos a la sociedad y preguntaremos donde nos lo permitan expresar, si la parte patronal, empresarial, la parte poderosa, con capacidad económica y recursos, tiene una legislación que incluso está reforzada constitucionalmente e inscrita en el Estatuto de Autonomía del Archipiélago Canario, de la Comunidad Autónoma de Canarias, perdón, ¿cómo es posible que aquellos que creamos la riqueza con nuestro trabajo no tengamos una legislación que también trate de proteger, amparar y tener en cuenta cuáles son las condiciones en las que el trabajo se realiza, tanto en la producción como en los servicios? Esta es nuestra apuesta, una de nuestras apuestas, como lo es la soberanía alimentaria o la soberanía energética que necesitamos, lógicamente, en Canarias. Al lado de la reivindicación histórica ya y tradicional de lo que significan las aguas territoriales y el reconocimiento de las mismas, para evitar algo que vemos con una enorme preocupación, como un país vecino, no vamos a entrar en analizar sus condiciones, pero un país vecino que en su legítimo derecho y al marco del derecho público, en el derecho marítimo internacional, extiende sus aguas territoriales y extiende sus millas náuticas mucho más allá de las que hasta ahora estaban consideradas, rozando ya algunas zonas incluso del mar del archipiélago. Nosotros creemos que esto hay que protegerlo, hay que variarlo, hay que reconocer las aguas territoriales de Canarias y dotarlas de marco jurídico para que esto no pueda seguir ocurriendo y nuestros recursos mineros, pesqueros, ecológicos, nuestros recursos que son en definitiva en buena medida son también parte de lo que vivimos, ¿no? del turismo, sean protegidos de forma legal, con todo un amparamiento legal desde el punto de vista internacional, es decir, reconociendo las aguas internacionales en el derecho público de las aguas del mar y las conferencias de la ONU y las conferencias marítimas amparadas por la ONU. En definitiva, y yo ya voy terminando para darle paso a mis compañeros y mis compañeras, la Federación Sindical tiene todo un trabajo, una tarea que hacer, que afrontamos con responsabilidad, si quieren que les diga también con un poco de vértigo, porque la tarea no es pequeña, y además porque, bueno, alguien me podría decir, bueno, eso es lo que dicen todos, ¿no? Eso se lo dicen a todos, pero bueno, nosotros y nosotras creemos que tenemos algunas condiciones que son diferentes. La primera de las condiciones que brevemente resalto es que estamos en un momento que todo el mundo decimos, estamos en un momento histórico, esto está muy dicho, ¿no? Pero en este caso yo creo que sí que lo estamos, si me lo permiten los compañeros de CB. Vámonos el 1 de mayo a construir una federación entre dos organizaciones sindicales que vienen de culturas que podríamos decir diametralmente opuestas o radicalmente distintas. Nos hemos creado, nos hemos cultivado, si me permiten el término, en espacios sindicales y culturalmente sindicales muy diferentes. Sin embargo, hemos encontrado la fórmula que nos permita que ambas organizaciones podamos construir un proyecto sindical común. Y esto es la primera vez que ocurre. Esto sí es la primera vez que ocurre. En el empeño de proteger ese esfuerzo, en el empeño de madurar estas ideas y de sacar adelante esta federación, el 1 de mayo haremos ese congreso y saldremos de él más unidos, más fuertes y sonrientes, seguramente, y esperamos poder llevarle a toda la clase trabajadora el anuncio de que por fin hemos encontrado un espacio. Sin olvidar que las dos organizaciones aceptamos, y en nuestros documentos del Congreso así lo decimos, que esta federación no está completa ni terminada. Esperamos poder hacerlo bien, trabajar bien, seguir discutiendo con quienes todavía no están, y nuestros documentos y nuestros estatutos tienen abierta una ventana, una puerta para todos aquellos compañeros y compañeras que esperamos poder seguir atrayendo a la federación. Muchas gracias.
Bien, me tocó. Te tocó. Bueno, pues buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa. Yo soy Manuel Fitas, el secretario general de Sindicalistas de Base. Daniel ha explicado la parte sociopolítica, la parte de los objetivos que claramente tienen esta federación, entrar en algo que los grandes sindicatos han conseguido terreno propio desde que Felipe González en el año 85 estableció la Ley Orgánica de Libertad Sindical a la medida de los grandes sindicatos. Para tú entrar en la negociación en el ámbito estatal tienes que sumar el 10% de todos los delegados de este país y para entrar en el ámbito de la comunidad autónoma el 15%. El Sindicalista de Base es un sindicato, podemos considerar fuerte en el comercio y la hostelería de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hasta el punto que es mayoría absoluta en la hostelería y el primer sindicato en el comercio. FESOC es un sindicato con mucha más representación en otros sectores, pero más establecido en la isla de Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas. A través de eso, si nosotros conseguimos una federación que por la convergencia de ambos sindicatos ya inicia su andadura con 1.400 delegados y con más de 8.000 afiliados, supone que estamos cerca de conseguir esa cifra que compañeros que están valorando incluso también sumarse global o en parte a esta federación de la Intersindical Canaria no han conseguido en 30 años, llegar a ser sindicato más representativo en Canarias. Nosotros estamos hasta las puertas, con ese objetivo que ha explicado Daniel, que la voz de los trabajadores de Canarias por fin estén en las mesas de concertación con el gobierno de Canarias, para hablar de política también, que los trabajadores tenemos que estar representados tanto en la empresa como en la sociedad. Pero en el ámbito de mi intervención me voy a centrar más en la negociación colectiva. Con esta convergencia, esta nueva federación que suma la representatividad, Sindicalistas de Base y FESOC en la nueva federación ya están inmediatamente no solo en las mesas negociadoras de dos convenios actualmente gravemente bloqueados en la provincia de Las Palmas, que son el convenio de comercio y el convenio de hostelería, que dan cobertura a más de 100.000 trabajadores y que llevan desde el 2019 sin haber conseguido desbloquear dicha negociación, con los salarios congelados, con una inflación disparada, con un IPC que cerró en el 6,5 en 2021 y que va desbocado en el 9,8. Son casi 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo en 2 años que están teniendo los trabajadores y han tenido una incapacidad manifiesta de no estar a la altura de momentos importantes como la campaña de Navidad del comercio, cuando todos los indicadores comerciales y turísticos dejan que la recuperación es un hecho. Las Navidades pasadas y la Semana Santa en el sector turístico las ocupaciones han sido altísimas y entendemos que dejaron oportunidades históricas para convocar grandes movilizaciones y, por qué no, una huelga general en el comercio y la hostelería que sin duda hubiera desbloqueado la negociación colectiva. Ahí no estamos. En la provincia que estamos hemos recibido las presiones lógicas de la patronal ante una pandemia que afectó directamente. Esta crisis sí, la crisis anterior de 2012 pasó de largo el sector turístico, esta afectó en especial el sector turístico, también en el comercial, pero el incremento pactado en el convenio de hostelería de la provincia del 10,25%, 20% restauración, que han querido suspender amparados en la pandemia, se ha mantenido con firmeza y los trabajadores han terminado la pandemia con todos sus derechos y todos sus salarios. Más allá vamos en el sector del comercio. Nuestra presencia en las mesas negociadoras del comercio en la provincia de al lado nos ha llevado a que los 3 últimos años se ha pactado un incremento del IPC del año anterior más 0,2. O sea, no solo se ha mantenido el poder adquisitivo, se ha mejorado, se han subido los salarios el 6,7% en el sector comercial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2022, y si va por el mismo nivel el IPC, que está en el 9,8, tendrán a final de año para 2023 un 10% de subida. Todo esto nos lleva a una reivindicación ya es histórica, yo creo, de la mayoría de los sindicatos, espero que también de los, nosotros decimos mal llamados sindicatos mayoritarios, porque para nosotros ya después de la última traición de la reforma laboral queda evidente que antepone los intereses del propio sindicato y de sus dirigentes a los intereses de los trabajadores que representan. Es hora ya de exigir una regionalización de la negociación colectiva. No puede ser que sigan existiendo 2 convenios diferentes
para el comercio y para la hostelería en ambas provincias, que los derechos laborales, sociales y salariales sean diferentes, y que será un objetivo prioritario de la nueva federación constituir las mesas negociadoras para unificar la negociación colectiva en convenios de ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que no solo sea un experimento en el comercio y la hostelería, sino aquellos sectores donde tengamos representación lo reivindicaremos. En sí, el proyecto es ilusionante. El domingo 300 delegados que representarán 150 de cada una de las organizaciones sindicales que se integran en esta federación, que están llamados a aprobar el documento sociopolítico de los objetivos que tenemos en el ámbito social y político en la Comunidad Autónoma de Canarias, y los objetivos sindicales en cuanto a que, como decía Daniel, sea un proyecto ilusionante ya no solo para los que constituimos de inicio esta federación, sino para que otros colectivos que a lo mejor están huérfanos esperando la llegada de una federación como esta, que sepan que tienen cabida, que los estatutos, como bien dicho Daniel, que os adelanto que si el Congreso así lo avala, será el próximo secretario general de esta federación, si el Congreso la avala, evidentemente. ¿Y si el Congreso se presenta? Bueno, será una ejecutiva y un equipo de trabajo inicial reducido de 6 personas con un Consejo Federal de 20, en los que estarán después detrás las estructuras de los 2 sindicatos que formamos parte de la federación. Tenemos ilusión, nacemos con fuerza y esperamos que esta Federación Sindical Canaria, el 1 de mayo de 2022, sea un día histórico para la clase trabajadora de Canarias, un día que nace un referente sindical de Canarias, como bien ha dicho Daniel, con un equilibrio importante entre 2 organizaciones sindicales que provenimos de un mundo totalmente diferente, quizás de una visión social y política también diferente, pero que hemos sido capaces de lo que organizaciones de izquierda y sindicales mucho más similares no han conseguido. Nos ha unido más lo que nos une que lo que nos separa. El gran problema de la izquierda de este país y del movimiento sindical es que a veces el 5% que nos separa puede más que el 95% que nos une. En este caso, a lo mejor hemos podido sacar conclusiones, unificar un documento y unos estatutos de 2 sindicatos que no tendrían inicialmente esa similitud de partida que podrían tener otros movimientos de la izquierda y del mundo sindical. Y hasta aquí llegué, quizá me extendí más de la cuenta, pero estamos atentos a vuestras preguntas. Bueno, con el partido de funciones, esa regulación específica que se va a reivindicar en el terreno laboral para Canarias, en síntesis, ¿cuáles serían los puntos, los más importantes? No, porque es que no me va a dar tiempo de contarlo, sino qué especificidad deberían de tener los trabajadores canarios para tener un marco canario. Vamos a ver, el marco canario de relaciones laborales, que es una frase muy larga y muy pomposa, en definitiva nos da un poco lo mismo como lo pongan al final. Si lo hicieran, nosotros impulsaremos que lo hagan, pero no te puedo contestar a cuál sería el articulado. Ojalá no lo dejaran redactar, estaríamos encantados de la vida. Supongo que los compañeros y las compañeras no tendrían ningún problema en ponerlo, pero sí tiene que recoger aquellas cuestiones. Vamos a ver, la reforma laboral que ha hecho mención, por ejemplo, el compañero Manuel Fita, tanto la del 2010 como la del 2012 del PP, no tuvo la misma repercusión en Lugo que en Fuerteventura. La forma en la que se aplica las reformas laborales, la legislación laboral en un territorio continuo, donde tenemos muchos compañeros que trabajan a 60 o 70 kilómetros de donde viven. Para ellos es un traslado y para nosotros es un viaje. Esto hay que contemplarlo. Pero como me pides concreción, yo casi me atrevería a decirte que si nos dejan todo el preámbulo del régimen económico y fiscal, nosotros quitaríamos 2 o 3 frases, 2 o 3 palabras y lo firmaríamos. Por las mismas razones. Es inconcebible
que la patronal, los empresarios, en fin, los poderes económicos del archipiélago vengan y le digan, hace el viejo REF, que bueno, tiene una tradición histórica que ya viene desde los antiguos puertos francos, bueno, no vamos a alargarnos en ello, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que le ha explicado a los gobiernos que hay unas características que determinan la producción y los servicios en Canarias y necesitan unos instrumentos fiscales, económicos y excepciones para poder afrontar esa situación. Bien, y los que producen esa economía, ¿qué les pasa? ¿Que no lo necesitamos también? Sí lo necesitamos, sí lo necesitamos. Pero si me pides una concreción, la primera es que se termine con la brecha salarial. La brecha salarial entre hombre y mujer, evidentemente, pero la brecha salarial entre el hombre y la mujer que trabaja en Canarias con el hombre y la mujer que trabaja en otro territorio del Estado español. ¿De acuerdo? Es decir, entre la media de diferencia entre un salario en el territorio del Estado español y las Islas Canarias está en torno al 17 al 18%. No hay ninguna explicación que sujete esa situación. Los salarios en Canarias son muy bajos. Son muy bajos. Pues esto tiene que analizarse y ver dónde está y esa situación se puede corregir. Se puede corregir vía convenio, indudablemente, pero también se puede corregir a través de un paquete legislativo, lo que nosotros llamamos tradicionalmente el marco canario de relaciones laborales, que obligue a que esa estructura convenial sea pactada y acordada en Canarias como máximo nivel convenial. ¿De acuerdo? Vale. Sí, me voy Intersindical Canaria, antes la nombraban y porque decían que a lo mejor, bueno, me imagino que están en negociaciones. ¿Cuál es la situación? Pues Intersindical Canaria es actualmente el cuarto sindicato de Canarias, el tercer sindicato de sindicalistas de base. Es una organización complicada que también proviene de un momento inicial que quizá la experiencia de la Intersindical Canaria nos hace para actuar con más cautela a la hora de haber establecido el inicio de esta federación, pero que desde el primer momento han estado ilusionados con el proyecto, pero su debate es mucho más largo. Hay partes de la Intersindical Canaria que ya directamente estarían sumadas, pero también un debate interno para ver si realmente en su conjunto entran dentro de un proceso que no pudimos frenar por esperar por ellos. Ya el Congreso estaba lanzado y que las posiciones que nos transmiten es una posición de que es una oportunidad histórica, como nosotros lo hemos comentado en esta rueda de prensa, pero su debate es mucho más amplio, mucho más diverso, porque entre ellos hay muchos colectivos y muchas dentro de la propia intersindical que provienen de organizaciones diferentes y que su debate requiere más tiempo. Pero ya lo dijo Daniel claramente, nuestros estatutos prevén que sindicatos, colectivos, etcétera, en el momento que se suman, se integran y ya su representación suma. Es evidente que la incorporación de la intersindical supondría que la federación ya tendría el 23% de la representación en Canarias. Sería un salto ya para no estar esperando que estamos cerca de ser sindicato más representativo en Canarias, ya sería un sindicato de sobra representativo en Canarias y estaríamos en todas las mesas. Lo que habría que cuadrar después, que ya no son dos para cuadrar, nosotros lo hemos hecho, entendemos bien a la hora de renunciar muchos a principios que nos diferenciaban, y quizá el problema de la intersindical es que pueden plantear principios irrenunciables que sea más difícil de converger, y en esta federación hay que buscar los puntos de encuentro para definir los objetivos que tenemos los tres sindicatos o todos aquellos colectivos que se incorporen. Antes, por si me perdí, ahora mismo los dos sindicatos en la federación que van a constituir suman un 15% de la representación que se precisa para estar en las mesas. Nos falta un poquito. El 15% está en 1.600 delegados y nosotros ahora mismo, nada más salir del Congreso el 1 de mayo, tenemos 1.400 y algo. O sea, estamos muy cerquita, porque ese es el llamamiento que se hace, que aparte, trabajadores colectivos, aparte de afiliarse a la nueva federación, participen en las elecciones sindicales bajo nuestras candidaturas. Y eso entendemos que a muy corto plazo llegaremos a esa cifra. Pero ahora mismo el objetivo es llegar a tener la condición de sindicato más representativo. Cierto es que la negociación colectiva sectorial reduce a través de la Ley Orgánica de Libertad Sindical hasta el 10%
y esos datos, esas cifras sí las tenemos para ser parte de la mesa del convenio del comercio de pymes de Las Palmas, del comercio de hostelería de Las Palmas, y otro dato importante también en las mesas de negociación de los convenios de ámbito estatal. Cuando tú tienes el 10% de la representatividad en una comunidad autónoma, siendo una federación canaria, nosotros el día 2 de mayo estamos en la mesa del convenio de hostelería nacional, que se llama Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal de Hostelería, el AL, con H al final, y ya desde ese primer día nosotros requeriremos a la patronal, de la coincidencia con nuestro amigo Jorge Marichal, presidente de Asotel y presidente de la SEAT, avisándole que ya no solo nos va a tener que aguantar en Tenerife y nuestro amigo Chema en la provincia de Las Palmas, sino también nos van a tener que aguantar en Madrid nuestras propuestas, si bien esa representación te da a tener presencia, pero no para firmar que en el ámbito nacional, quien tiene la mayoría de todos los delegados de la hostelería de las diferentes comunidades autónomas que suman el Estado español, lo tiene comisiones obreras y UGT. Pero sí estaríamos ya en la mesa de toda la negociación sectorial de ámbito estatal de aquellos sectores que tengamos el 10% de Canarias. Vale. Preguntarles yo si, bueno, hablábamos de intersindical hace un momento, pero no sé si están en conversaciones con algún colectivo más precisamente para poder llegar a ese 15%, algún colectivo que pueda ser más afín y menos problemático o dificultoso de lo que plantea el intersindical. Bien, pues nosotros el documento se ha trasladado y hay colectivos. A mí se me ocurre a bote pronto un colectivo que yo no tengo dudas que en cuanto reciban después del Congreso la invitación, cierto es que todavía no tengo constancia de que se haya contado con ellos, el Sindicato Independiente de Guaguas de Las Palmas, por ejemplo. Sindicatos que hoy por hoy están huérfanos, es que no han tenido un referente, no han llegado, desde luego no están con comisiones obreras y UGT y se han arropado en el sindicalismo independiente. Necesitan una fuerza sindical detrás para ser oídos, no para estar centrados en su convenio, y ese tipo de colectivos que hay, más colectivos descontentos de los sindicatos mayoritarios que nos consta. De hecho, yo me imagino que sabéis que Sindicalistas de Base surge de la federación más potente que tenía la Federación Estatal a nivel nacional de Comercio y Hostelería y las Comisiones Obreras Canarias, que era la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. Durante mucho tiempo los rebeldes de Comisiones Obreras Canarias, los de Carmelo Jorge, los que luchamos, hasta que dijimos no se puede más, por devolver a la afiliación a las bases el sindicato. Comisiones Obreras no es de sus afiliados ya, sus propios estatutos lo dejan claro y la experiencia personal de nuestra organización así lo acredita, que los intereses de sus dirigentes y del propio sindicato están por encima de los trabajadores. Hay mucha gente descontenta que todavía no ha tenido ese referente sindical, bueno, sindicalista de base no, pero es que en Las Palmas no es tan fuerte, FESOC, Gran Canaria. Esto es otra cosa y este movimiento y esta federación está llamado a sumar muchos colectivos que tenemos la ilusión que vengan en corto espacio de tiempo y que la intersindical siga con su debate, y si entran también adaptándose, aceptando los documentos congresuales que aprobaremos y los estatutos del próximo día 1 de mayo, pues desde luego nosotros no les vamos a negar la entrada, pero tendrán ellos que venir a aportar y no a crearnos un problema, que a veces por sumar mucho lo que hace es traer el problema de otros a casa y eso se convierte en una complicación más que en un beneficio. Hablamos de una convergencia en cualquier caso, no significa que cada formación vaya o cada sindicato vaya a desaparecer, sino que se crea una plataforma nueva en la que se integra pues estos dos sindicatos más otros colectivos que... Es una federación. La federación en ese momento, todos los delegados suman y lo representa la federación, si bien es cierto que los sindicatos, en un proceso que yo creo que es importante la estrategia. Nosotros hemos sido capaces de crear una federación hoy. En 4 años es probable que seamos un solo sindicato, pero hemos sido lo suficientemente inteligentes de no asustar a nuestras bases, de decir, oye, que nos llamamos de otra manera y ahora estamos juntos. No, vamos a darnos los espacios para ir conociéndonos, para que veamos y cojamos la confianza de que los resultados del Congreso, la ponencia y los estatutos nos permiten la confianza para progresivamente nosotros y otros colectivos podamos decir dentro de 4 años que esto no es una federación,
que esto es un sindicato. Hoy por hoy es una federación. La aspiración es esa, entonces. La aspiración a futuro sí, pero nosotros somos más cautelosos y poquito a poco, como es el refrán, van dando el camino como algo. Yo no soy muy de refranes, pero el camino se hace al andar. Se hace camino al andar. ¿Ves? Yo sabía que la F era más culta que yo. Tenemos buena amistad con el compañero tuyo en Tenerife, José, ¿no? Andrés. Bueno, pues en principio, perfecto. Muchísimas gracias por venir. Yo con F estoy tranquilo. Me repites, hay un par de cifras que no noté sobre la representación que tienen en Tenerife. Las cifras que vieron Somos Tenerife de Las Palmas. Ahora mismo, en el sector de la en la hostelería, nosotros tenemos el 70% de la representación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿70%? Sí, los sindicatos residuales son comisiones y UGT. Sí, en hostelería. En hostelería. Vale. Somos mayoría absoluta y firmantes de los últimos. Sí, el 70% de hostelería. Y en el comercio somos el primer sindicato, pero no somos mayoría absoluta, porque ahí sí que hay una presencia de otro sindicato que está, donde tiene cierta representación es en el comercio, y en Tenerife que es Uso. Uso sí es un sindicato por representación más intersindical, ahí hay cinco sindicatos que llegan al 10% y están en la mesa. Entonces nosotros somos el primer sindicato también en el comercio, pero estaremos en el 35 puedes poner más o menos de representación. Sí. ¿Y ustedes aquí en Las Palmas? Eso. Eso que estamos tenemos un debate que seguramente que le daremos a conocer cuando al final los jueces y nosotros hemos conseguido el 10% necesario para estar en la mesa de la negociación de convenio de hostelería de la provincia de Las Palmas, ¿vale? Si bien es cierto que comisiones y UGT han impugnado esa situación y nos han llevado pues a este encastillamiento ahí de que no podamos estar ni no estar. Hemos dirigido un documento a la mesa de negociación no reconociendo esa impugnación. Hemos solicitado de la Oficina Pública de Elecciones Sindicales que nos acredite de dónde sale un documento que de repente les aparece a comisiones obreras y a la UGT que le aportan 44 delegados y delegadas de la noche a la mañana, ¿vale? Por lo tanto nuestro porcentaje baja, ¿no? Y estamos pues en ese limbo de que como no, justamente el Congreso nos ha pillado por el medio y bueno, al salir del Congreso habrá que resolverlo en los tribunales, porque si no hay... Lo que pasa es que hay una cuestión que sí quería apuntar, la hemos comentado y nuestros servicios jurídicos nos pedían y nos piden que vayamos a una suspensión cautelar de la negociación colectiva hasta que esto se arregle. Pero no sé si hacemos a veces papeles ingenuos o excesivamente, en fin, por un tema de responsabilidad no lo hacemos. No lo hacemos porque al final lo que va a ocurrir es que a la paralización ya del convenio que antes decía el compañero se va a sumar una medida cautelar que va a impedir que la mesa negociadora siga adelante hasta que esto se aclare y échenle ustedes a esto igual 2 años por delante. Y la disculpa. Y la disculpa. La culpa es nuestra. Claro. Llevan 3 años sin sacarlo, sí, pero... es muy fácil luego ir a las asambleas a decir, mira, que somos una gente, un montón de chachi, pero a estos han presentado unas cautelares y está la mesa paralizada. Ya. Y aparte del sector de la hostelería, en los otros sectores... En otros sectores tenemos, por ejemplo, ahí también tenemos, nosotros creemos que tenemos la mayor representatividad en los servicios urbanos, ¿no? Recogida de servicios urbanos, lo que son los camiones de transporte de residuos, lo que hacen la recogida selectiva. Tenemos una gran representación ahí. Pero ocurre que no hay una patronal en ese sector. Entonces ahí sí que tendremos que, una vez constituida la federación, ver cómo tocamos ahí en la puerta y bueno, ya está bien. Nosotros tenemos los delegados suficientes para hacer, porque tenemos más del 10%, ¿vale? Y por lo tanto, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Ustedes se constituyen como federación empresarial o no sé? Se negocia empresa a empresa. Empresa a empresa. Crecimiento o construcción. En construcción, es verdad, construcción también avanza. Y luego el sector es diferente en pequeñas empresas. Vale. Muy bien.
Pues nada más. Nada. Pues Gracias por muchísimas venir. gracias. Daniel, yo sí te puedo pedir el teléfono. Ahí sí, los móviles de los dos. Gracias a que... ¿Preferías anotar o tarjeta? Gracias a que me lo ¿Prefieres? Vamos, A te mí dejo. no vale con el número. El gracias. logo, no me diráis que no nos hemos currado el logo, ¿eh? Si miras el logo de GESOL y el logo Sí, de pero CB, está conseguido, ¿no? Claro. Dime. Móvil, por favor, Daniel. 610 Déjame que estaba en rojo. Lo que pasa 610 390 941. Ah, lo tienes para que me ¿Lo tienes? 610 390 941.